qué bueno que nosotros podamos mirar, el hombre se duerme, pero nuestro Dios no se duerme. Y por eso Él tiene cuidado constante de nosotros. En el Salmo 91, el versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Señor, te damos una vez más gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas y por hablar conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú acomodas la palabra de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a mirar que el Señor Jesús libera del temor y nos concede la victoria sobre el enemigo a todo aquel que vive en comunión con Él. Aquel que vive en una fortaleza no tiene que preocuparse. Es un lugar de refugio cuando ataca el enemigo. Estaba mirando Babilonia, dice que tenía unos grandes muros. Tenía 100 metros de altura, tenía 26 metros de ancho y 10 metros de profundidad, porque no quería que el enemigo pudiera venir y hacer tal vez como túneles para poder penetrar a la ciudad. Ellos pensaban estaban bien protegidos, bien guardados, una gran fortaleza, 26 metros de ancho y 100 metros de altura y 10 metros de profundidad. Ellos pensaban que estaban muy seguros, pero qué bueno, nosotros podemos mirar quiénes pueden estar seguros. Entonces, aquel que vive en una fortaleza no tiene que preocuparse. Es un lugar de refugio cuando ataca el enemigo. El miedo es como una enfermedad terrible. Consume a aquel que es temeroso y contagia a aquellos que le rodean. El antídoto del temor es la fe en el Señor Jesucristo. O el remedio para el temor es la fe en el Señor Jesucristo. Por eso hay tanta gente atemorizada por todo. Pero si nosotros tenemos la fe en el Señor, pues eso apaga el temor. Con la ayuda de Dios es posible vivir en el mundo saturado del mal y no ser contaminados con él. Lo que hoy vivimos, nuestro mundo está saturado del mal, pero pues nosotros hemos confiado en el Señor. Los recursos ilimitados del cielo están en disposición de los hijos de Dios, no solamente para sobrevivir, sino para prosperar en este mundo hostil o mundo lleno de maldad. Qué bueno es el que nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor. David sabía lo que era tener un refugio solo en Dios. Él sabía el tener un refugio solo en Dios. Cuando Saúl lo perseguía, David no contaba con una fortaleza. No tenía una torre donde poder estar mirando a ver si ya llega el enemigo. En ocasiones contaba con una cueva para ocultarse. Sin embargo, Dios lo libró. Dios fue su refugio y su fortaleza. Dios lo cuidó
Dios vigiló y le dio el valor de hacer frente al peligro y a las dificultades. Aun cuando el miedo pareciera sobrecogerlo, todo lo que tenía que hacer era buscar al Señor, y Dios oía su ruego. Y podemos mirar en el Salmo 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay que buscar al Señor, que a veces no quiere ir en bus porque piensa que ya le van a salir los ladrones, los temores, ¿verdad? En el Salmo 91 es el preferido de muchos y buscan el leer el Salmo 91. En el Salmo 91 nos revela el cariño de un Dios amoroso y de su cuidado. Describe la paz y la seguridad que tenemos con Dios. El apóstol Pablo le recordó a Timoteo para que él no diera lugar al temor. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Estaba mirando de este predicador Bernardo Cruzén. En uno de sus sermones dice: cuando se sienta impaciente, lee el Salmo 91. Cuando siente que se endurece el corazón, lee el Salmo 91. Cuando sientes cobardía de espíritu, lee el Salmo 91. Cuando la mente se le ofusca, lee el Salmo 91. Cuando lo sobrecoge un mar de dificultades, lee el Salmo 91. Cuando se halla en la cumbre de la felicidad, cuando tú ves prosperidad en tu vida, lee el Salmo 91. El Salmo 91 casi puede curar todos los males. Vea, ya estaba acordándome de una hermana. Dice que ella tenía un malestar, dolor en su cuerpo. Fue a donde el médico, le hicieron exámenes, radiografías. En la radiografía nos sale el mal espiritual. Se hizo radiografías y no le salió nada. Señora, usted está bien, vaya tranquila a su casa. Pero es que me duele. Deme alguna pastilla, alguna cosa, deme. Y el doctor ahí le dio una recetita y la mandó. Vaya, compre en la farmacia, porque ella le pedía. Así es que ella va a la farmacia y el que vendía ahí comienza a mirar y dice: no sé ese medicamento, no lo conozco. Tal vez vaya a la siguiente farmacia, tal vez ahí lo conozca. Va a la siguiente farmacia y el que la atiende dice: sabe que el médico le está mandando a leer el Salmo 91 para que le quite la enfermedad, porque no tenía nada. Era enfermedad del alma, enfermedad del corazón. Vamos a mirar, el secreto de la piedad es habitando en Dios. En el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Nos habla de una morada, para habitar, de una residencia, un lugar donde hay una casa para vivir
en Él permanentemente. Porque aquí nos dice el que habita. Habitar significa vivir en una casa, en una residencia, en un lugar, ¿verdad? Y está hablando de eso. Entonces nos habla de una morada, de habitar, residir en un lugar, vivir permanentemente. El abrigo del Altísimo. Es lo mismo que la sombra del Omnipotente. Al que reconoce la presencia de Dios y al poner la mano de fe en el Todopoderoso, podemos vivir una constante comunión en Él. En vez de descuidar a Dios, solamente cuando lo descuidamos a Dios, solamente en los momentos de peligro o de necesidad lo buscamos. Pero Él nos habla en estos versículos de morar, de vivir, de residir, de estar. Pero hay muchas personas que no le permiten que Él viva, more, resida en nuestras vidas. Sino solamente cuando viene la angustia, el problema, la dificultad, ahí es cuando lo buscan. Qué duro, triste eso, ¿verdad? La seguridad del creyente debe vivir bajo el abrigo del Altísimo. Nuestra seguridad, nosotros debemos vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de nuestro Dios. En Isaías 25:4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Pero Él ha prometido protegernos, el cuidarnos. Aunque venga el turbión, las torrentes de aguas, de alguna manera el Señor librará a sus hijos. En el Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa roca fuerte, escudo que nos protege. Si solamente mira a los militares, ¿verdad? Ellos para protegerse tienen un escudo. Y habla mi escudo, que nos protege de los dardos del maligno. En el Salmo 142:5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Y eso es lo que el Señor se ha convertido para nosotros, nuestra esperanza, nuestra esperanza. Nadie puede separar al creyente del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Los temores? Todo lo que vivimos hoy en la actualidad, nada nos puede separar. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor del Señor. Y en Judas, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardar
sin caída y presentarnos sin caída delante de su gloria con gran alegría. Es tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mirar, nadie nos puede separar y Él nos guardará sin caída. Y qué bueno el que nosotros confiamos en Él. Protegidos por Dios. En el Salmo 91, versículo 3 y 4 dice, y aquí nosotros podemos mirar que tenemos la protección de nuestro Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él te librará del lazo del cazador. En el Salmo 124, 7 dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. En el Salmo 57, versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Cuando hay quebrantos, cuando hay dificultades, quebrantos en todo sentido, el refugio es el Señor. En el Salmo 63, versículo 7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En las sombras de las alas del Señor, el refugiarnos, escondernos. Para todos los que confían en Él, Dios es más que un refugio. Él acude a nuestra ayuda, proporcionándonos protección. Nos libra, nos rescata del lazo del cazador. El cazador es el que toma una carabina, una pistola, una carabina, y se va al monte para cazar cualquier animal. Y aquí lo compara al cazador, es Satanás. Él sabe de qué manera tender el lazo atractivo y atrapa la presa. La presa es el hombre, no es el animal que el cazador va para atraparlo. Si nosotros miramos que Satanás es el cazador, él quiere atrapar la presa. ¿Y cuál es la presa? Apela a la concupiscencia y al deseo, pero oculta de nuestros ojos la pestilencia destructora que puede sobrecogernos y destruirnos. Él es el cazador y Él sabe en qué te puede atrapar, y Él va a lanzar su trampa. Y si tú no estás fuerte en el Señor, te va a coger preso, vas a caer. Pero ¿cuándo nos sucede eso? Cuando no estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra, bajo las alas de nuestro Dios. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando Satanás te pone lazo para atraparte, no te hace ver el pecado como malo, te hace sentir rico
hermoso, delicioso, hasta hacerte caer. Y es algo terrible, ¿verdad? Y dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando ya te ve que caíste y moriste espiritualmente, ahí sí se comienza a burlar de ti. El cristianito. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Podemos nosotros siempre estar protegidos del peligro si nos refugiamos bajo las alas de Dios? Si nosotros nos refugiamos bajo las alas de Dios, no vas a caer, aunque te traiga la mejor presa para hacerte caer. El pescador en el anzuelo pone lo que le gusta al pescado, y por eso el pescado cae. Pero hay otros que ya lo miran y saben que eso no va a poder, y se le van y no puede coger ni uno. Tremendo, ¿verdad? En Efesios capítulo 6 versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Creo que la fe puede apagar todas las mentiras del maligno, porque la fe es de nuestro Dios y está en nuestro corazón, y tú puedes no pelear con tu propia fuerza, sino con la palabra, y deshaces las obras del devorador. Dios da provisión a los que viven una vida de intimidad y comunión con Él. Y vamos a mirar, Dios da provisión a los que viven una vida de intimidad y comunión con Él. Nos da vida. En Juan capítulo 10, versículo 10, la parte B dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él también nos da paz cuando nosotros hemos aprendido a vivir bajo su sombra, bajo su amparo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está morando bajo la sombra del Omnipotente. Nos da gozo. O sea, es la provisión de Dios para los que han aprendido a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Nos da gozo. En el Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él nos da consuelo cuando vivimos bajo su sombra. Isaías 51, versículo 12 dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno, que se acaba, ¿verdad? Entonces, por eso Él nos da consuelo en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Nos da protección. En el Salmo 9, versículo 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Él nos da protección. En el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando estamos pasando tribulaciones, Él es nuestro auxilio. No es el banco, no es el vecino, es el Señor. Y en Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él confían.
Qué bendición, ¿verdad? Estas bendiciones son para los que hemos aprendido a vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo sus alas. Y vamos a mirar liberación del temor. El temor del peligro y de la muerte. A veces yo les he contado respecto del temor al peligro y a la muerte. Una mujer no venía a la iglesia y un día yo no fui, pero mi esposo fue entre los que fueron a visitarla. Y ella no venía a la iglesia por el temor, por el miedo. Y aún en las rendijas de la puerta había puesto comercio para que nadie pudiera entrar por ahí. Terrible, ¿verdad? Cómo el maligno atemoriza. Y puede también atemorizar. Esta mujer era cristiana. Y yo también sirviéndole al Señor. Y también me quiso atemorizar con el miedo a la muerte. Cuando falleció mi mamá, ella estaba en mi casa, de ahí la llevamos al hospital. Y después yo tenía miedo de ir a la camita que ella dormía. Me daba susto. Y mi esposo los primeros días me llevaba al trabajo, donde él estaba. Ahí iba con guaguas y todo, descuidándolas y todo, no dándoles la comida a tiempo por andar así. Y un día tomé una decisión, cerca, no tan lejano, y le dije, hoy me quedo en la casa. Y mi esposo me dijo, ¿pero no vas a llorar? Le dije, no, ya no voy a llorar. Le dije, yo ya estoy tranquila. Y me dijo, bueno, entonces quédate. Sí, le dije, porque yo estoy descuidando todo por irme atrás de ti. Y fue terrible. Apenas salió mi esposo, yo como que ya la visualicé a la muerte. Todo calavera, un vestido negro y con un cuti así largote para agarrarme. Era una cosa espantosa. Y yo dije, Dios mío, ahora sí. Pero qué lindo es cuando tú vives bajo la sombra del Omnipotente. La palabra vino enseguida a mi mente. Sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Fui a la ventana donde me aparecía que ya esa muerte estaba ahí y repetí esa palabra. Iba a la cama donde ella dormía y repetí esa palabra porque aún la había cambiado. Y es tremendo porque ese muro inmenso que era, con la palabra se derribó. Liberación del temor. Temor del peligro y de la muerte. En el Salmo 91, versículos 5 y 6 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántos tienen miedo de salir en la noche? Ya no, ¿para qué? 6 de la tarde o 7 cerrada la puerta. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es algo tremendo, porque aún en la angustia uno puede proclamar que nada nos puede tocar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
es la palabra. Me infundirán aliento. Bendito sea el Señor. Uno de los resultados de permanecer bajo la sombra protectora del Todopoderoso es la liberación del temor. El temor es el enemigo más grande de la fe. Es terrible. El temor cobarde impide que muchos creyentes vivan una vida victoriosa. El temor cobarde impide que muchos creyentes en Cristo vivan una vida de victoria. Les hace perder la batalla antes que ésta comience. El temor al peligro, a la muerte, mantiene a muchos en la esclavitud toda la vida. El enemigo quería tenerme esclava del temor, del miedo, hasta de la muerte. ¿Qué hubiera sido? Solo encerrada en la casa, o solo atrás de mi esposo, o hasta ya poniendo papeles en la puerta para que ni el viento pueda penetrar. Pero es tan hermoso lo que el Señor promete. En Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y antes de pasar a esto, hay que batallar. Yo tuve que luchar. Tuve que batallar con el temor de la muerte. Cuando la muerte pasa tan cerca de ti, un familiar te atemoriza. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que levantarnos confiando en nuestro Dios, que nosotros vivimos bajo la sombra de nuestro Dios. Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre quiere decir esclavos del miedo, esclavos del temor. Estaban sujetos a servidumbre. David vivía un mundo donde las noches podían estar acompañadas de terror. Ustedes saben la vida de él, cómo este hombre anduvo, no en un palacio, no en un refugio como mirábamos anteriormente. Él en la noche provocado de los ladrones o merodeadores nocturnos de las tribus del desierto. En el día corría el peligro de ser herido por las flechas de los francotiradores. En esos días era como común la peste bubónica. El hombre común no podía encontrar un refugio para protegerse del miedo, pero David, él siempre tuvo confianza en Dios. No importa, aunque su enemigo llegó a guarecerse en la misma cueva, pero el Señor lo libró. Puso un sueño profundo en Saúl y en sus hombres, que ellos pudieron hasta conversar. Le cortaron una parte del manto y salieron. Y después de una loma por allá, le gritaron a Joab: ¿por qué no has podido guardar a tu amo? Tremendo. Hay muchas causas del temor y Dios puede librarnos de cada una de ellas. Muchos tienen temor de los ídolos. Yo recuerdo una vez una mujer, un ídolo que había venido de generación en generación. Era un muñequito. Y ella dijo, cuando ya conoció al Señor: ahí lo tengo. No lo puedo quemar ni botarlo porque me da miedo. Para donde yo miro, Él me mira y me sigue con la vista, dije.
Yo le dije, tráigalo, yo le doy destruyendo. Muchos tienen temor de los ídolos. La Biblia en el Salmo 115 dice que tienen boca mas no hablan, tienen nariz mas no huelen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan, necesitan de alguien que los traslade a otro lugar. ¿Por qué tener miedo a los ídolos? Temor a la gente. Saúl, cuando Dios le dio la orden que matara todo, animales y todo, y él dijo, por temor a la gente, libró a lo mejor de ese lugar que Dios le dio la orden, que debía destruir todo. Todo por el temor a la gente. Los padres del hombre que fue sanado de la ceguera. Ese hombre que era ciego de nacimiento y que el Señor lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, y cuando él se zambulló y regresó ya mirando, y los padres no pudieron por el temor, cuando los llamaron para que ellos pudieran decir quién los sanó. Por temor no pudieron decir Jesús es el que los sanó, porque tenían miedo que los pudieran expulsar de la sinagoga, que no les permitieran ir a ese lugar. Todo por temor. Muchos tienen temor de los juicios que vendrán sobre la tierra. Cualquiera que sean los temores del hombre, existe libertad del temor. Si vivimos una vida de comunión con Dios, los temores se irán. Muchos leen, y a mí me sucedía, yo no quería leer Apocalipsis. Leía todo menos Apocalipsis, y ahí lo dejaba para otra ocasión. Tenía miedo, porque se miran los juicios que vendrán. Y es tremendo, porque un día dije, no, voy a leerlo, tengo que arriesgarme. Y comencé a leerlo. Tan hermoso que es Apocalipsis, porque viene el temor, la reverencia al Señor, y para buscarlo a Él y vivir en una vida que a Dios le agrada. Que no sea que Él venga hoy. Yo debo vivir como que Él fuera a vivir hoy, y trabajar como que si fuera a venir después de unos 100 años. Entonces no hay justificación, ¿verdad? Temor al juicio. En el Salmo 91, versículos 7 y 8 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El refugio de nuestro Dios, el refugio del Altísimo, nos protege del temor, de la ira, del juicio de Dios sobre el hombre culpable. O sea, si nosotros vivimos como le agrada a Dios, usted no va a tener temor, no va a tener miedo de los juicios de Dios. ¿Qué consecuencia tiene el temor en la gente? El miedo es algo terrible. Destruye la capacidad que tiene el hombre de pensar con claridad. Por el temor no puede pensar con claridad y hace las cosas erradas, no buenas. Todo por el temor. Por el temor puede convertir a un grupo que es tranquilo y sereno en un populacho frenético. Terrible, ¿verdad? Lo puede convertir solo por el temor. Por el temor puede mirar las energías de un hombre más fuerte. Y lo que les pasó al pueblo de Israel, por el temor, porque miraron gigantes,
porque miraron una ciudad con murallas muy grandes. Entonces vino el temor a sus vidas. Y mire lo que sucedió. El temor contagió a todas las personas. Y por ese temor no pudieron entrar a la tierra prometida. Tuvieron que divagar en el desierto 40 años hasta que murió toda esa generación que salió de Egipto. A Dios no le agrada el que nosotros demos lugar al temor. El Señor Jesús reconoció el origen del miedo. Él reconoció el origen del temor, del miedo, y siempre consoló a la gente cuando se sentían confrontadas con lo desconocido. Cuando en Marcos capítulo 5 versículo 37, este padre de familia se sintió confrontado con la muerte. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué era lo que le dijeron? Ya no molestes al maestro, ya murió tu hijo. Y el Señor, cuando escuchó eso, le dijo, no tengas temor, solo cree solamente. Y pues Dios le dio la vida. No temas. Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Estas son palabras del Señor Jesús, que les dijo, no tengan miedo de la gente que puede matar solamente el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Él también tuvo que prepararlos a sus discípulos para su muerte, porque los miraba tan tristes. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahí les dijo, pues de las moradas, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, y si no hubiera, pues yo voy para prepararlas. Él quería consolarlos. No quería que ellos piensen o que les sobrecoja el temor, el miedo. Aunque cuando lo cogieron al Señor preso, todos huyeron. Todos huyeron, nadie quedó con él. Pedro de lejos y otro apóstol lo seguían de lejos. En primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La clave de la liberación del temor se halla en una íntima relación con el Señor Jesucristo, basada en la obediencia a su palabra. O sea, cuando vienen los temores, ¿qué es lo que yo debo hacer? En Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué bonito es eso, ¿verdad? Amanece el día, lo que pase, Señor, te encomienda este día. Y no vivimos preocupados, cautivos, esclavos del temor. En Isaías 12:2 dice, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Él es nuestra fortaleza. Cuando el temor nos aprisiona, debemos recurrir a la oración de inmediato. O sea, cuando usted siente que el temor quiere apoderarse de usted, no debe andar mirando, vaya rápido de rodillas y busque al Señor.
porque ahí se irán los temores. En el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué bueno es el que nosotros podamos recurrir rápidamente al Señor. Vamos a mirar protección del mal. Ya miramos del temor. Ahora vamos a mirar protección del mal, protección de las plagas. En el Salmo 91, versículo 9 y 10 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Porque usted ha confiado en Dios, la palabra es muy clara. Y dice: no te sobrevendrá mal. ¿Y el maligno con qué nos atormenta? Que nos va a venir el mal, la enfermedad, la escasez, el divorcio, no sé, un montón de cosas, ¿verdad? Pero aquí nos dice: no te sobrevendrá mal. Proverbios 12:21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de mal. Al justo no le vendrá el mal. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa es la promesa del Señor. ¿Y cómo la toma? Hay que tomarla por la fe. Hay que decidirse tomar esa bendición. A veces no recibimos porque usted no se atreve a confiar en el Señor. No llega la fe. Cuando el Señor le dijo a este hombre, le dijo: conforme a tu fe sea hecho. ¿Y qué dijo él? Miró que no había fe en su corazón y recurrió rápidamente al Señor y le dijo: Señor, ayuda a mi fe. Y el Señor le ayudó y el hijo fue liberado. Si el Señor promete ser el médico de los israelitas, también será nuestro médico. Él no cambia. Si Él prometió sanarlos, no enviar ninguna plaga a ellos, nosotros somos el Israel espiritual. Y Él también nos librará a nosotros. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Ahora, si nosotros miramos en estos días donde el pecado y el mal andan a nuestro alrededor, estamos expuestos por todas partes por la corrupción, por la violencia, que nos recuerdan los días que precedieron al diluvio. Es los mismos tiempos que en la actualidad nosotros estamos viviendo. En Génesis capítulo 6 versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vamos a ir al versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y nosotros hoy en la actualidad ya no sabemos dónde va a parar todo esto. Y como que quisiera el temor, pero el Señor dijo en Mateo 24 versículo 37: mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Qué bueno el saber que el Señor es nuestro refugio. Ninguna de estas cosas puede tocarnos o corrompernos. Aunque vivimos en un mundo lleno de maldad, no podemos ser contagiados. Si nosotros estamos viviendo bajo la sombra del Omnipotente, nada nos tocará. Y esperaremos con tranquilidad la venida del Señor. Vamos a mirar la protección de los obstáculos. En el Salmo 91, versículo 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En el Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Satanás también usó cuando lo tentó al Señor y lo llevó a la parte más alta del pináculo del templo y le dijo: lánzate de aquí abajo y la gente te va a mirar, entonces van a creer que eres el Mesías, en otras palabras. Tremendo, ¿verdad? Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No hay que tentarlo, ¿verdad? Cuando dice que ningún daño nos sobrecogerá, consiste en que Dios comisiona a sus ángeles para que nos guarden y nos cuiden, nos protejan como un padre protege a su hijo, a fin de que no tropiece en piedra y caiga. O sea, nuestro papá del cielo, nuestro papito, Él nos toma de la mano para que nosotros no caigamos, no resbalemos, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Una vez salimos a caminar y como que ya estábamos un poco tarde y mi esposo comenzó a correr un poco y yo dije: yo lo alcanzo. Lo alcanzo, pero me tropecé y del tropezón lo alcancé un poco más allá. Roto el pantalón, roto los zapatos. Es terrible, ¿verdad? Pero qué lindo cuando alguien le sostiene. Y aunque tropiece, pues le levanta. Sigue adelante, ¿ve? Sigue adelante. Bendito sea el Señor. Algunos, cuando pasan dificultades, piensan que Dios nos ha olvidado. Dios nos ha prometido un camino. Él no ha prometido un camino sin dificultades. Una vida fácil. Él permite continuamente que afrontemos dificultades, pero nos envía ayuda del cielo para que no caigamos. O sea, no es que Él ha prometido que no vamos a tener dificultades. La palabra dice que llegará el día malo. Le llega al impío, pero también le llega al Hijo de Dios. Con la única diferencia que en el día malo, el Señor dice que pondrá al impío en lugar suyo. Y es tremendo, ¿verdad? Las promesas del Señor, y nosotros tenemos que creerlas. Proverbios 3:23 dice: entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué lindo es cuando uno va a dormir. Digo: gracias, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, porque a veces el maligno, cuando no oramos, el maligno viene con pesadillas y cosas feas, terribles. Y por eso uno tiene que orar. Y nuestro sueño es grato, hermoso, porque se despierta al otro día dormido tan rico. Es hermoso el descanso que el Señor nos da. Hay muchas personas que toman pastillas para dormir.
Revise su vida, qué es lo que está pasando. Tal vez necesita un tiempo de rodillas delante del Señor y contarle toda su vida al Señor, aunque Él ya la sabe. Pero por causa de nosotros, descargar todo eso viejo, descargar toda esa vida antigua que le arruina la vida en el presente, hay que ir delante del Señor. Hay que ir delante del Señor. ¿No quiere una consejería? Pues vaya delante del Señor, descárguese. Él escucha, le oye, le hace libre. Qué bendición, ¿verdad? Eso es una bendición. Bendito sea el Señor. En Judas capítulo 24 y dice: aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nosotros miramos, Dios usa a los ángeles para bendecir a sus hijos. Cuando Elías llegó cansado y lo único que deseaba era la muerte, dijo: quítame la vida, Señor. Por el cansancio, la angustia, la fatiga que el hombre llegó y se recostó debajo de un enebro, dice la palabra. Y ahí cansado, ya no podía más, pues corrió por defenderse de Jezabel, huir de ella, porque dijo: cuando lo encuentro lo mato a este. Así como él había matado a los 450 profetas de Baal. Y es tremendo, ¿verdad? Pero él corrió. ¿Qué fue lo que usó? Mientras Elías estaba dormido, el Señor le mandó provisión. Lo despertó, le dijo: come. Tomó agua del arroyo y se fortaleció. Y otra vez volvió a dormirse. Y después le dijo, otra vez lo volvió a despertar. Le dijo: come, porque largo camino te queda. Tenía que caminar largo. Si nosotros recordamos del rico y Lázaro, dice que cuando murió el rico, él fue sepultado, con mucha pompa tal vez, porque era rico. Y cuando murió este mendigo, dice que vinieron los ángeles y lo tomaron en sus brazos y lo llevaron al seno de Abraham. Y tal vez usted dice: ¿y cómo sabe que lo llevaron al seno de Abraham? Porque este rico, cuando estaba en tormento, dice que levantó sus ojos y miró hacia arriba y lo alcanza a ver a Abraham y a Lázaro, que estaba en su seno. Y le dice: por favor, mándalo que me traiga agua. Ya no podía hacer los mandados. Tal vez en la vida era un hombre que permanecía en la puerta de este rico y a lo mejor ni migajas le daba. Pero ahora lo ve en el seno de Abraham. Qué tremendo, ¿verdad? Otra de las cosas, hay mucho cómo se reveló los ángeles en el Antiguo Testamento, cómo el Señor los mandó. Y un último, vamos a mirar a Pedro cuando estaba preso y Herodes había decidido matarlo. Un ángel fue y lo sacó. Le hizo caer las cadenas, le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Y él pensaba que era un sueño. Y cuando ya estuvo en la calle, se dio cuenta que era realidad. Dios usa a los ángeles para traer bendición al hombre. Protección de los enemigos. En el Salmo 91:13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El león representa a todos los enemigos que nos atacan con violencia y abiertamente. No hay escondido. Y la serpiente, la cobra, los que nos atacan en oculto. Tremendo, ¿verdad? Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Protección de la desesperación. El Salmo 91:15 y 16 dice: me invocarás y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
En el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Y Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué bueno el que nosotros podamos tomar el Salmo 91 como la mejor medicina de todo, de todo. Vamos a ponernos de pie. Cerrados sus ojos, vamos a estar dándole gracias al Señor. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted quiere? El Señor le está dando todo lo que usted necesita, todo lo que usted quiere. Y ahora es el momento de poderle decir al Señor con qué ha batallado, con qué ha luchado, con temores, con miedo, con plagas. Pues todo está la solución en la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene todo, Señor, para ayudarnos, para levantarnos, para animarnos, para hacernos fuertes, para poder seguir en tu camino, Señor. Y el maligno no podrá contra tus hijos, Señor, porque tú nos has dicho: el que habita al abrigo del Altísimo, morar bajo tu sombra, bajo tu amparo, viene la protección a todas las perversidades y maldades del devorador. Pero muchas veces endurecimos el corazón y no queremos invitarte, que seas el dueño, el Señor. Nos da temor, nos da miedo de comprometernos contigo. Lo que tú nos ofreces es cariño, es amor, protección. Pero el maligno nos hace atemorizar que vamos a vivir esclavos. Es una mentira. Y por eso muchos no han entregado su corazón al Señor. Señor Jesús, te damos gracias.